Hola a todos y todas, bienvenidos al primer video de su canal Colaboración. Colaboración es una marca personal que tiene ya cerca de 15 años en el mundo digital, donde comparto la mayor parte de los resultados de mis proyectos de investigación. Y a solicitud de varios de mis estudiantes me di la aventura de comenzar un podcast dedicado al acompañamiento de tesistas y de formación de investigadores. Hoy en este video vamos a tratar 6 puntos rápidamente. ¿Qué está pasando en este momento histórico con la formación e investigación y el desarrollo de proyectos de tesis? ¿Por qué la trayectoria mía de 25 años es una praxeología útil para muchos investigadores en formación? ¿Qué significa lo que yo llamo el artesano o la artesanía de la investigación? ¿Por qué es importante desnaturalizar prácticas que consideramos verdades absolutas en el mundo de la investigación? Las cajas de herramientas que voy a poner en juego y finalmente todo esto, cómo se trata en el escenario de inteligencia artificial. Entonces lo primero es por qué, para qué y para quién este canal. Lo primero, la urgencia de un nuevo espacio para la investigación. El momento en el que estamos exige replantear fundamentalmente la forma en que estamos haciendo formación e investigación y la forma en que estamos produciendo investigación. Es claro que después de el 2022 y la generalización del uso de inteligencia artificial generativa, ya no es posible pensar la investigación como siempre lo habíamos pensado. Eh, Tanto porque se aceleran formas distintas de pensarla, como porque se pueden radicalizar problemas que teníamos de tiempo atrás. El segundo punto es la inflexión de la inteligencia artificial y cómo esto está cambiando las reglas del juego en las propias entidades canónicas, tanto el mundo academia como el mundo de la publicación indexada de resultados de investigación, pero también en términos de las posibilidades que tenemos de dar muchos más espacios del sur global a nuevos investigadores. Luego, el desafío ante la policrisis en la que nos encontramos. Este canal se va a dedicar fundamentalmente a algo que después de mi revisión durante un tiempo de los canales anglo-europeos y los latinoamericanos alrededor de los temas de tesis, formación de investigación, no se considera, y es qué significa hacer investigación en el mundo de las ciencias sociales y del humano en entornos de alta complejidad en el mundo contemporáneo. Entonces, ese elemento está profundamente marcado por el mundo complejo en el que estamos viviendo y por qué el resurgimiento para mí tan fundamental de las humanidades y las ciencias sociales, tanto por la disrupción de inteligencia artificial como por la policrisis del mundo global. Luego también la necesidad de hacer una crítica a la hegemonía metodológica. Llevamos cerca de 60, 70 años atrapados en lo que yo llamo la hegemonía del método científico y de los formatos de investigación hipotético-deductivos que consideran que solamente hay un método de investigación que ha sido muy productivo para el mundo europeo, pero no necesariamente reconoce las posibilidades, oportunidades y potencialidades del sur global y sobre todo en los campos de las ciencias sociales contemporáneas. Y luego la importancia de reivindicar nuestra voz y nuestra apuesta epistemológica, la posibilidad de construir conocimientos del sur global. En varios de los capítulos les compartiré algunas de las experiencias de qué significa, cuáles aportes ha hecho el sur global en narrativas y en voces propias y por qué eso puede aumentar con las posibilidades de investigación hoy. Luego, ¿por qué yo? ¿Por qué desde mi lugar como investigador, como escritor, como profesor, como innovador y en este momento de mi vida me lanzo a esta aventura? Lo primero es que años atrás yo hice un giro vocacional hacia la academia muy importante. Yo tuve la oportunidad primero de estudiar ingeniería industrial con énfasis en profundización en integración de tecnologías de la información y la comunicación, que me llevó a trabajar 3 años en el momento del boom de la revolución digital y de la industria de telecomunicaciones en Estados Unidos para una ex AT&T. Es decir, mi primera, digo yo, década de adulto profesional
estuvo completamente imbuida en el momento del boom de la revolución digital. Después de esos 3 años regresé a Colombia y decidí seguir una vocación, y esa vocación fue vincularme al mundo de la academia, con la fortuna que lo hice a través de la fundación de un centro de investigaciones en ciencias sociales para atender problemas de transformación social compleja en el Caribe colombiano. Esa iniciativa, que comencé con 2 personas y yo, terminó después de 6 años levantando cerca de $3 millones en recursos internacionales para la investigación, dejar un equipo de planta de 15 investigadores y un semillero de jóvenes investigadores cerca de 45. Entonces ese giro hacia la academia fue fundamental en mi vida, entre otras cosas porque esa siguiente década tuve la oportunidad de vivir un sabático. Si lo pensamos en términos de la vida de un profesor universitario tradicional, el sabático viene después. En mi caso fue donde comencé. Estuve 10 años dedicado de manera exclusiva a la investigación desde este centro de investigaciones y otras actividades. Luego, la segunda razón de por qué yo y por qué ahora, un poco la prueba de rigor académico y de excelencia probada. He visto que hay muchos canales y sugerencias de cómo hacer A, B o C en la investigación, cuál herramienta sirve o no sirve, etcétera, etcétera. Pero lo que encuentro es que eso no siempre está atado a investigación académica, a escritura profesional demostrada y a un oficio que se pueda compartir desde la práctica. Yo tengo la ventaja que desde que hice ese cambio, ese pivot al mundo de la academia, combiné los experimentos que hacía, dado que podía dirigir este centro de investigaciones y proyectos apalancados con financiación internacional, con una formación avanzada. Ahí hice un par de maestrías, una maestría en desarrollo social en la Universidad del Norte, luego otra en educación en Créteil, París 12 en Francia, y finalmente después me gané una beca del Sistema Internacional de Formación de Posgrados en Ciencias Sociales más importante de Latinoamérica y el más antiguo, la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde desarrollé un doctorado en estudios interdisciplinarios en ciencias sociales. El elemento allí distintivo son dos. Uno, que las 3 tesis, las 2 de maestría y el doctorado, se les otorgó mención de excelencia. Y luego, en el entretanto de esos años dedicados exclusivamente a la investigación, como lo que vino después, pues tuvo la oportunidad de desarrollar una práctica de producción y publicación de mis trabajos bastante importante. Aquí tienen la pila de las publicaciones en papel, hay otras cuantas en digital. Entonces, es decir, hablo desde 25 años de una experiencia que quiero compartir con ustedes. Luego el asunto de cómo comenzar en pequeño y poder escalar proyectos de nivel local, regional, nacional o internacional. Entonces esa es otra gran oportunidad de las cosas que quiero compartir, dado que comencé de investigación aplicada para el desarrollo en la provincia y luego comencé a desarrollar proyectos a nivel nacional. Esto también me llevó a cooperación internacional. He trabajado con toda la cooperación internacional norteamericana y europea, y entonces aprendí cómo estructurar proyectos de gran escala y dirigir proyectos de gran escala, aumentados por tecnología y orientados hacia la socialización del conocimiento. Entonces eso también lo vamos a ver en este canal. De hecho, en ese proceso terminé formando investigadores en una época en África. Más de 2.000 personas, jóvenes investigadores y profesores, han pasado por mis procesos de formación en investigación en distintos momentos. He dirigido varios talleres de tesis, de maestría y de doctorado, y he dirigido también tesis en esos niveles. Pero finalmente la razón más importante es lo que un profesor mío en la Universidad de Virginia, en un curso de desarrollo humano, me planteaba, y es que llega un momento en la vida que a uno lo ataca el passing on, el deseo de compartir y dejar eso que aprendiste y que tuviste la fortuna de vivir en otros. Y parte de la idea de este canal es compartir una experiencia muy personal, muy particular, pero creo que importante para muchos, de cómo vivir la investigación como una apuesta y un proyecto de vida. Bien, me verán a lo largo de las distintas videos hablar de el investigador como un artesano o de la artesanía de la investigación. Básicamente esa denominación es porque los invito a pensar la investigación y la formación en investigación más allá de la mera formalidad.
es necesario superar la trampa de los formatos. Creo que para muchos han visto y han sufrido esa idea de que les entregan un formato que más o menos tiene la misma secuencia: título, problema, objetivo, variables, hipótesis, marco teórico, metodología de investigación, procesamiento de información, entrega de resultados, informe final, etc. Como si la investigación siempre fuera lineal y si todos los problemas que uno aborda fueran tan simples. Es como si le dijéramos a cualquiera que le mostramos la fotografía de un automóvil, le preguntamos qué es esto, pues la mayoría de la gente responderá: es un automóvil, y a renglón seguido les decimos: listo, tienen 1 año, 2 años para que construyan uno. El conocer los formatos, el responder a los formatos, el usar el canon de los formatos, no te desarrolla las habilidades para investigar. El output no reemplaza el proceso. Romper también el molde lineal y teórico de suponer que solamente existe un método para hacer investigación, cuando cada investigador construye sus propias metodologías. Eso lo vamos a ver en varios de los videos. Lo otro es que este énfasis intencional de trabajar diseño, estructuración, metodologías y herramientas para proyectos de transformación social compleja en todos los ámbitos de lo humano y lo social, inclusive la administración y la economía, que muchas veces se han distanciado de las ciencias sociales. En ciencias sociales tenemos todas las humanidades, y las ciencias sociales, la educación, la economía, la administración, etc. O sea, el ámbito de las ciencias sociales responde a los fenómenos complejos, mientras que las ciencias técnicas y científicas responden a eso, a los problemas técnicos. Lo decía un profesor muy querido que trabajó conmigo un tiempo: las ciencias duras se dedican a los problemas blandos, en las ciencias blandas nos dedicamos a los problemas duros. Entonces, por eso el énfasis de este canal va a ser tan fuerte en la investigación en ciencias sociales y en humanidades. De nuevo, destacar la importancia del valor del proceso sobre la formalidad. Evidentemente, muchas de las cosas que discutiremos aquí les van a enseñar a cómo potenciar, aumentar y agilizar sus procesos de investigación, pero no les van a hacer saltar el proceso. Para mí, el proceso de investigación es una apuesta de vida. Es la oportunidad más grande de desarrollar habilidades que de ninguna otra forma se logran desarrollar. Es el desarrollo de una tesis, y los procesos de investigación son los paquetes didácticos que más integran la posibilidad de desarrollar habilidades nuevas y que quedan apropiadas en uno. Y finalmente, ¿por qué este énfasis en la discusión de la investigación como artesanía transformadora? Invito a los que comiencen a seguir este canal y luego se vuelvan parte de esa comunidad a una apuesta no solamente académica, no solamente profesional, sino un proyecto de vida. La investigación transforma al investigador profundamente cuando se hace con pasión, con dedicación y con rigor, pero también en el mundo de lo complejo del humano, quienes acompañan el proceso de construcción de conocimiento de fenómenos sociales de alta complejidad también terminan transformados. Por eso encontrarán que muchas de las baterías de recursos que vamos a desplegar acá tocan esas dimensiones de lo histórico, lo hermenéutico, lo comprensivo y lo transformacional, desde, de nuevo, asumiendo la complejidad que implican ese tipo de problemas. Muy bien. ¿Por qué los invito a desnaturalizar muchas de las supuestas verdades en las que nos han formado en investigación? Yo digo que hemos pasado en formación en investigación, en trabajo de tesis, de maestría, doctorado, de pregrado, etcétera, unos vicios que van pasando de generación en generación. Lo digo así tan brutalmente es porque a lo largo de 25 años en Colombia y en varios de los países donde he podido desempeñarme profesionalmente, sobre todo en el sur global, en Latinoamérica particularmente, siento esta resistencia y sufrimiento de muchos de los tesistas, como que la experiencia de investigación es lo peor que les pudo pasar. Y creo que eso está asociado a unos supuestos que se convirtieron en malas prácticas y en incentivos perversos, que parte de ello va a ser tratado en este canal para que tratemos de hacer una masa crítica y de pensar la investigación desde otra perspectiva. Ya lo había dicho, lo primero es creer que no hay un solo método de investigación, el método científico. Eso probablemente fue cierto en 1950, pero difícilmente en 2026. Ahora estamos hablando de metodologías de ecosistemas
de modelos, de teorías de cambio para la investigación. Segundo, creer que el dato define el tipo de investigación. Cuando hablamos de lo cualitativo o lo cuantitativo, o esto que se ha puesto de moda, lo quanti-quali, es creer que el dato define la perspectiva. No, la perspectiva define la naturaleza de la investigación. Les pongo un ejemplo. Si yo les digo que una investigación va a ser una entrevista con determinados sujetos para consultar su expectativa respecto a determinada circunstancia, eso es una investigación cualitativa o cuantitativa. Tendrían una respuesta muy rápida que sería porque si es una entrevista, entonces son datos cualitativos, por tanto es de una perspectiva cualitativa. Pero si luego les digo al renglón seguido que a mí no me interesan la experiencia individual de esos sujetos, sino que me interesan los patrones de regularidad de las respuestas, entonces cuando yo estoy buscando medias y frecuencias, me interesa es el sujeto como un productor de datos. Entonces no es una perspectiva cualitativa. Entonces superar eso, de suponer que el dato por sí mismo define la perspectiva, es para mí uno de los errores que más confusiones y más enredos ha generado, y eso lo vamos a tratar de superar acá. ¿Cómo se construye una perspectiva en investigación? Luego, aquello en el que sufren tantos tesistas y tantos investigadores, esta idea de que hay una suerte de equivalencia entre revisión de literatura, estado del arte y marco teórico. No. El modelo teórico conceptual es una construcción, no una compilación. Vamos a ver otros capítulos donde les explico dónde está la trampa de compilación y dónde están las oportunidades de la construcción de su propio modelo, framework teórico conceptual, que luego va a influir toda la problematización en su investigación. Luego, esta forma de presentar la sección de la metodología de la investigación como una suerte de lista de mercado, lista de técnicas de investigación que están asociadas supuestamente al tipo de datos que ustedes van a trabajar. Esa es también una de las secciones que más se desperdician en mi experiencia en formación de investigadores. Cuando la metodología, la ruta, el diseño, el proceso metodológico es donde están las mayores oportunidades de creatividad del investigador. No quiere decir que todos nos inventamos una interpretación distinta de qué es la etnografía, o qué es una entrevista cualitativa en profundidad, o qué es una observación participante, no. Pero la forma en que se teje el recorrido sí tiene marcas muy particulares asociadas al investigador y a la experiencia de la investigación. Entonces eso va a ser muy importante. Finalmente, la idea de que el archivo de la investigación es simplemente una suerte de recopilación de información y de datos que luego yo miro a ver qué hago con ello para el informe final de resultados. Entre otras cosas, la experiencia me ha mostrado que la mayoría de tesistas desperdician por lo menos el 50% de la información que recogen. Entonces, no, el archivo, la construcción de archivo no es una mera compilación de información. La construcción del archivo es una estrategia que determina el orden de la visibilidad. Yo a qué le puse luz y en dónde dejé oscuridad. Eso va a ser también detallado en futuros capítulos. Bien, esto no se va a quedar en una discusión abstracta a 35.000 pies de altura. La idea es que lo bajamos desde una perspectiva crítica, así, pero afirmativa y pragmática. Entonces vamos a desplegar siempre una reflexión sobre herramientas y vamos a poner en uso una caja de herramientas, pero de herramientas en donde la investigación y el uso de estas herramientas en la investigación se vuelve una oportunidad de desarrollo del pensamiento. Entonces, primero vamos a tensionar esta idea de entre herramientas y capacidades reales, mucho más ahora con el tema de la IA. Yo vengo trabajando el tema de la infosfera, la revolución digital, durante más de 20 años. Estoy escribiendo un libro que se llama Interacción, de la web social a los agentes artificiales, que pronto les hablaré más en detalle sobre eso. Y porque entre el 2005 y el 2025 se cumplieron 20 años de la web social y se traslapa con la revolución de la inteligencia artificial. Y a pesar que en el 2005, cuando todos nos volvimos prosumidores, pasamos de ser meros consumidores de lo digital a ser productores, el tiempo nos muestra que no porque todos pudiéramos compartir contenido en el mundo digital, o no porque todos sepamos escribir, todos somos un Gabriel García Márquez. Entonces, acceso a las herramientas es distinto al desarrollo de capacidades reales.
El enfoque será en potenciar la habilidad. Cada momento de la artesanía de la investigación tiene un paquete de habilidades y mucho lo que les voy a plantear es cómo potenciar esas habilidades. Luego la capacidad de reflexionar por encima del hype tecnológico. Hoy el de inteligencia artificial, entonces hoy tenemos cada día hay alguien más que te saca los 10 mejores prompts, los 10 mejores herramientas de IA, todo para saltarse el proceso de pensamiento en la investigación. Vamos a usar muchas mediaciones aumentadas por IA, pero aquí tenemos una particularidad y es que la caja de herramientas central que vamos a usar fue diseñada por mí, construida por mí, desarrollada por mí y es una invitación que voy a hacer a la audiencia, es cómo puedes construir tu caja de herramientas. En el entretanto, los que se suman a esta comunidad van a poder usar la caja de herramientas para momentos específicos, para procesos específicos, para habilidades específicas en la artesanía de la investigación. Entonces, cuando yo les hable de una herramienta, no voy a hablar en términos de promociones o generalidades. Estaré hablándoles de cosas que he probado antes y que he construido ahora. Pero finalmente, lo más importante del paquete de caja de herramientas que tendrán herramientas desde el punto de vista metodológico, pero también desde el punto de vista tecnológico, es todo orientado a potenciar la práctica de investigación, las habilidades del investigador y del tesista. Finalmente, para terminar este video, pues evidentemente estamos en un mundo donde, y esto lo discuto con mis estudiantes de doctorado y en las universidades que tengo vínculos cercanos, pues no podemos seguir hablando de la formación en investigación y la producción de investigación igual como si no hubiera pasado del 2022 hasta acá una revolución pues, que está transformando todo en la producción de conocimiento, como es la aparición de los agentes artificiales que interactúan en lenguaje natural. Pero en el canal vamos a establecer esa tensión entre dónde está la agencia y la capacidad de los agentes artificiales, de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia y dónde está el horizonte de lo creativo. Entonces, primero para reconocer el espejismo del atajo, evidentemente si no hay interés por la investigación, no hay vocación para los temas de investigación y de producción de conocimiento, pues todo lo que tiene que ver con investigación va a ser un dolor de cabeza. Este canal, esta comunidad es para quienes quieran potenciar su desarrollo profesional, sus capacidades de pensamiento y de comunicación a través de la investigación. Entonces, por eso las herramientas que vamos a usar no son para saltarse los procesos. Vamos a fortalecer una mirada que es capaz de mirar los subtextos, o sea, es decir, por encima de los patrones que nos arroja las herramientas de inteligencia artificial, vamos a explorar cómo pueden habilitar sus sensibilidades para hacer lectura entre líneas de los fenómenos que están haciéndose preguntas o haciendo investigación y por qué eso no lo van a lograr simplemente con el uso de chatbots. Luego, tensionar o explorar la relación entre automatización y artesanía. Hay muchas cosas que son automatizables y que pueden acelerar enormemente el trabajo de investigación hecho con calidad, pero hay muchas cosas que seguirán siendo siempre una artesanía. Por ejemplo, la habilidad de descentrarse cuando están haciendo una entrevista. Eso lo trataremos también en uno de los capítulos. El otro componente es que los que participen en la comunidad van a desarrollar la habilidad de ser arquitectos, no solamente consumidores de herramientas de inteligencia artificial, arquitectos de su propio ecosistema de herramientas para construir rutas para resolver sus problemas. Y finalmente, todo lo que usemos y pongamos en juego, inclusive con los temas de inteligencia artificial, solamente se incluirá y les mostraré cómo se logra para potenciar la experiencia de investigación, para desarrollar las habilidades de pensamiento y sus capacidades de comunicación de nuevo conocimiento. En fin, entonces ahí están estos puntos y provocaciones que van a determinar la trayectoria de este canal y de muchos de los capítulos que vendrán hacia adelante. Muchas gracias a todos. En la sección de descripción del canal van a ver un enlace para quienes quieran comenzarse a inscribir en la comunidad. Lo puedan hacer. Los primeros que participan dentro de la comunidad van a recibir
una sesión de tutoría personalizada y les vamos a dar el acceso a la primera herramienta de problematización del paquete de herramientas que he desarrollado para que lo comiencen a aplicar en su propia investigación. Entonces, quedamos QAP, nos vemos en la próxima.